Tú nos dices. Maravilloso. Carlos, a tu primera palabra. Panel. Nos encontramos en un momento decisivo para afrontar con éxito el mayor desafío de nuestros el cambio climático. Cada día, en diferentes puntos de la geografía mundial, el planeta nos manda mensajes sobre las enormes transformaciones que está sufriendo. Desde cambiantes pautas meteorológicas que amenazan la producción de alimentos, hasta el aumento del nivel del mar que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas. En específico, cuando hablamos de México, ya estamos viendo las consecuencias de este cambio climático en huracanes cada vez de mayor peligrosidad o en inundaciones como las que están actualmente sucediendo en Tabasco. Creemos que en este debate se va a hablar de dos cosas. Primero, de cuáles son los mayores beneficios para el sector energético en México, y segundo, si deberíamos o no optar por esta alternativa. Para empezar, creo que cabe recalcar que hay que hablar del sector energético mexicano. Claramente, aquí hay dos vertientes. Primero, tenemos una responsabilidad para hacer el cambio, y segundo, nos conviene hacer este cambio. ¿Por qué tenemos una responsabilidad? México, a lo largo de su historia, ha sido un país petrolero. Esto nos trae dos consecuencias. Uno, que somos uno de los dos países que más contaminan en toda Latinoamérica, junto con Brasil. Y dos, que nuestra economía ha dependido en gran medida del petróleo a lo largo del tiempo, el cual últimamente ha sido muy volátil y no nos ha dejado los rendimientos que debería. Segundo, ya en específico, específicamente el sector de los hidrocarburos mexicanos se encuentra en números rojos desde hace décadas, no solo por un crecimiento excesivo de la llamada Pemex, sino por el crecimiento y salida de control de los sindicatos que se apoderaron tanto de Pemex como de Luz y Fuerza del Centro, como el actual CFE. Creemos que es muy importante para México restablecer un sector energético que debería empezar por reestructurar cómo lo vemos, y segundo, creemos que hay los incentivos políticos para hacerlo a manera de energía nuclear. Entonces, empezamos. ¿Por qué tenemos la responsabilidad? Como ya les dije, México es uno de los principales países contaminantes de toda América Latina, no solo por la quema de hidrocarburos, como lo es el petróleo y el gas natural, sino en general por la cantidad de población y por la geografía en lo que se encuentra. Creemos que nosotros tenemos una responsabilidad, no solo para con nuestros ciudadanos, sino para con el resto del mundo, de hacer lo posible por bajar las emisiones de gases de carbono. ¿Por qué? Porque simplemente, y no es una exageración decir que se está acabando el mundo. Cada día vemos cómo más tierra se pierde ante la marea creciente, y cómo es muy posible que, por ejemplo, muchos países del Caribe desaparezcan por completo por quedar bajo el agua. No solo esto, sino que las costas mexicanas, que también son como fuente importante de dinero gracias al turismo, también se van perdiendo, no solo por la inundación, sino también por los constantes y cada vez más fuertes huracanes. Entonces aquí vemos cómo históricamente hemos sido un contaminante mayor, por lo que creo tenemos la responsabilidad de hacer algo al respecto, específicamente con respecto al cambio climático, por lo cual deberíamos ir paulatinamente, dejar los hidrocarburos, y creemos que nosotros como primer gobierno orillarnos a una mejor alternativa como lo es la energía nuclear. Pero antes, baja. Panel, creo que este debate no llama a oposición a defender a capa y espada los combustibles fósiles, sino que también podríamos defender otro tipo de energías renovables. Por lo tanto, el primer argumento de alta de gobierno no es válido. Ok, estoy de acuerdo que pueden presentarnos un contrafáctico, pero entonces ya me doy a la tarea de dejar el tema de la responsabilidad, porque entonces, pues sí, ya para qué, ¿no? Entonces, segundo, ¿qué es lo que nos trae específicamente la energía nuclear y por qué creemos que es una mejor alternativa, como por ejemplo a las energías eólicas o solares? Primero que nada, creemos que el capital más importante que necesitamos en este momento para hacer un cambio sustentable y a largo plazo es el capital político, cosa que las energías como eólicas y solares no han tenido a lo largo de los últimos años. Creemos que justamente si nosotros queremos impulsar una agenda nuclear en México, es importante primero que la comunidad internacional esté interesada en invertir, y segundo, que los funcionarios mexicanos estén dispuestos a abrir esa posibilidad. La segunda cosa, como ya nos dice el Infoslide, es que sí hay interés por parte de altos mandos mexicanos para impulsar una agenda nuclear. Y segundo, vemos cómo por ser una iniciativa del norte y del sur global, también es probable que haya inversión extranjera, a diferencia de energías eólicas o energías
solares. Entonces, primero, creemos que el capital más importante es el político, el cual sí contamos con la energía nuclear. Segundo, creemos que es mucho más rentable la energía nuclear. ¿Por qué? Porque como ya nos dice también la misma Infoslight, es una gran productora de energía, no solo eléctrica, sino de distintos tipos que podríamos utilizar a lo largo y ancho del país. Es decir, ¿por qué? Porque no solamente dependemos de factores externos, como lo puede ser el sol y el viento, que variaría la producción de energía que pudiéramos producir, sino que varía, que es únicamente únicamente dependiente de la misma tecnología por la que está trabajando. Es decir, una vez que tengamos estas plantas nucleares, es muy posible que ya no necesitemos más fuentes de energía y podamos paulatinamente ir dejando los hidrocarburos, lo cual creemos que es muy importante, primero para el cambio climático, segundo para la economía mexicana. ¿Por qué para la economía mexicana? Porque de nuevo creemos que el sector de hidrocarburos está en números rojos, el sector eléctrico está en números rojos y las iniciativas de energía solar de CFE han fracasado hasta el momento. Segundo, porque creemos que México es un país excepcionalmente bueno para la energía nuclear. Primero que nada, creemos por cuestiones de seguridad, que es un posible argumento que nos puede traer la oposición, es que no tenemos tantos problemas en México. Porque al ser un país tan grande, tenemos zonas que son absolutamente no sísmicas. Es decir, problemas como los ocurridos en Japón por el terremoto no serían realmente un problema si localizamos bien las plantas nucleares. Segundo, los problemas como por ejemplo Chernobyl, creemos que no se repiten en nuestro escenario. ¿Por qué? Porque en ese entonces la Unión Soviética era un sistema totalitario que castigaba a los funcionarios públicos si trataban de reportar fallas en el sistema. Nosotros claramente ya no estamos en esa etapa de vida política, es decir, creemos que habría una mucha mejor funcionalidad. Y por último, creemos que hay mucho interés internacional, como ya nos dice la misma Infoslight, y con la reciente reforma energética mexicana, ya podemos aceptar inversión extranjera específicamente para esto. Entonces, ¿qué les traemos? Les traemos una energía muy eficaz para producir un método muy eficaz para producir energía, lo cual es bueno para el país inherentemente. Segundo, les traemos una alternativa al sistema de hidrocarburos y eléctrico mexicano, que actualmente necesita una reestructura de todo el sector energético. Y tercero, les traemos estos beneficios únicos como es la seguridad en el panorama actual, y segundo, la capacidad de largo plazo de producir este tipo de energía. Es por eso, querido panel, que nosotros estamos muy orgullosos de proponer. Muchísimas gracias, Carlos, por ese gran discurso. Ahora, para iniciar con el debate en la bancada de oposición, damos la palabra a Yuval. Yuval, tienes 7 minutos para presentar tu discurso. Listo. Hola. Antes que nada, quiero saber si me escuchan bien. Se escucha perfecto. ¿Sí? Increíble. ¿Qué pasó? ¿Alguien me dijo algo? ¿No? No hay ningún otro micrófono abierto. Ok, listo. Entonces empiezo en 3, 2, 1. Panel, el principal problema que tiene la Cámara Alta de Gobierno en este debate, creo que ya lo adelantaban en el punto de la baja, es que justamente hablan de una responsabilidad como si oposición fuera a negarse a que el cambio climático es un problema. Creo que no es la carga de oposición, y por esa razón creo que mitad del discurso de Carlos queda de cierta forma muy mitigado en el debate, porque nos habla de que México es responsable. Creo que sí lo es, creo que México es responsable de muchas cosas. Creo que la forma de afrontarlo no es la energía nuclear. Les voy a explicar por qué en la comparativa. Nos habla básicamente de que, bueno, es que al final como esto está cool porque primero que nada requerimos capital político. Nunca me explica, me dice como de, es que no lo hemos logrado con la eólica y la hidroeléctrica. No hay ningún análisis detrás de esa afirmación. Yo les voy a explicar cómo sí podemos conseguirlo, incluso de mucho mejor forma por la exigencia que requiere de la gente, pero incluso aunque nos compráramos ese punto particular, les voy a ponderar por qué incluso bajo ese escenario tenemos muchos más beneficios que perjuicios. Y por esa razón estoy completamente en contra. Y por último nos habla del riesgo, sabiendo que sacamos este punto, y nos dice como, bueno, es que Chernobyl ya ocurrió y eso no va a ocurrir en México porque antes la Unión Soviética tenía estructuras totalitarias. Noten que eso primero no tiene ningún sentido. Creo que esto ya ocurrió, por ejemplo, en Japón en 2011 y literalmente explotó un reactor, y por esa razón se generó como muchísima como cosas negativas a partir de eso. No era la Unión Soviética, no era un régimen totalitario, y aún así ocurrió en Japón. Creo que ese riesgo existe, y como bien lo dijo el gobierno, básicamente existe. Su forma de mitigarlo no lo entendí muy bien. Vamos a pasar entonces ahora sí a la argumentación de la oposición para explicar cómo
Su caso también no tiene mucho sentido en este punto particular, empezando por el punto del riesgo. Noten, panel, que la razón por la que esto también representa un gran riesgo es porque creo que justo ya como sabemos, la energía nuclear implica que, por ejemplo, los átomos liberan grandes cantidades de calor y grandes cantidades de desechos radioactivos. Creo que justamente hay un problema fundamental y la razón por la que muchos países no invierten en esta alternativa, aunque suene muy bonita como en papel, creo que justamente es porque hay un riesgo particularmente como a la gente que trabaja, por ejemplo, en ese tipo de plantas, que usualmente son muy difíciles de poder seguir. Como creo que el riesgo existe, creo que no voy a decirles que va a explotar el reactor nuclear, creo que eso sería un escenario muy malo, pero creo que sí les puedo probar que al final de cuentas representa un riesgo respecto a la salud de la gente, por el hecho de que la gente que trabaja, por ejemplo, ahí tiene que estar lidiando con desechos tóxicos y demás. Creo que eso ya pasa, creo que es un riesgo alto. ¿Por qué este riesgo, particularmente con México, es importantísimo? Uno, creo que la razón por la que es importante es porque la estructura sociopolítica y de salud mexicana son muy eficientes para poder revertir como los cierto tipo de como cosas que pueden ocurrir ante esta alternativa. Creo que justamente México, en cierta forma, requiere de hacer una inversión mucho más fuerte, no solamente en esta energía nuclear, sino en una cuestión de revertir, por ejemplo, cuestiones como que haya en una zona desechos tóxicos, cosa que no tenemos hoy en día, es decir, requerimos un plan de acción particular para hacerlo. Y en el mejor escenario de gobierno, en el que me dijeran como, bueno, podemos trabajar en eso, eso implica priorizar ciertas cosas y dejar de lado otro tipo de cosas. Por esa razón, el argumento de, bueno, lo podemos lograr, entiendo que se puede, creo que a largo plazo podemos lograr lo que sea, pero creo que entiendo que en ese proceso hay costos de oportunidad con los que el gobierno tendrá que lidiar y explicarnos por qué es más negativo. Creo que México no está preparado para ese tipo de cosas, sobre todo para revertir los impactos en seguridad, por ejemplo, de la gente que trabaja ahí o algo así. Por ejemplo, cuando la gente se enferma, creo que justo México tiene poca estructura política para poder lograrlo y creo que tiene poca estructura como para poder, por ejemplo, revertir cualquier daño que venga de eso. Creo que ese riesgo está muy latente y dado que México lo tiene, creo que no es importantísimo hacerlo ahorita particularmente. Creo que ese riesgo es muy latente y, por ejemplo, en el caso de que explotar un reactor, que aunque es un peor escenario, creo que puede lograrse existir, pero como pasó en Japón, creo que México será devastador. México no tiene la estructura para poder revertir ese tipo de daños. Por esa razón creo que es muy riesgoso y les pruebo aquí que la ponderación suele ser más problemática. Segundo punto, sobre la necesidad. Noten que la razón por la que también estamos en contra de esto es porque las plantas nucleares responden a la necesidad de ciertas personas dentro de la sociedad, particularmente, que no son necesariamente a las que México les debe mucho más en la comparativa. Carlos hablaba de, bueno, es que México tiene responsabilidad, lo aceptamos, pero panel, ¿con quién tenemos esa responsabilidad en mayor medida? Yo creo que no es con las industrias, yo creo que no es con la gente que se puede beneficiar como tal de la energía nuclear. Entiendo, y esto, y para analizarlo hay que proponer dos cosas, como creo que uno, la energía nuclear sirve justamente para generar, por ejemplo, energía eléctrica. Creo que se puede generar con la energía hidroeléctrica, con la eólica, con la térmica, con la biomasa. Creo que se pueden lograr de muchísimas formas y por esa razón el punto número uno de generar energía eléctrica se puede lograr de diversas formas. Creo que tiene dos aplicaciones particulares externas a esto que también podrían beneficiar a cierto tipo de personas. Como uno, creo que también es mejorar, por ejemplo, una cuestión industrial, como procesos industriales, como por ejemplo, es mucho más fácil automatizar una empresa a partir de la energía nuclear. Literalmente, eso es uno de los costos que tiene hoy en día. Creo que la industria particular, yo no requiero en México, hoy que México es un país en vías de desarrollo, que tiene grandes retos a nivel, por ejemplo, de empleabilidad, de gente que no tiene trabajo. Creo que es poco probable que el hecho de beneficiar a una industria para que se automatice sea algo probable o sea algo benéfico. Por esa razón, creo que incluso en ese escenario, creo que es poco probable y responde al incentivo de una industria que sí está cool, pero creo que la gente de a pie se ve impactada en esto y es negativo por esa razón. Segundo punto, que también puede servir para armas nucleares. Creo que justo otra de las de industrias para que México empiece a generar una industria mucho mayor en armas nucleares, por ejemplo, en defensa internacional y ese tipo de cosas. La pregunta panel de este argumento y la que tienen que hacer para poder evaluarlo en la comparativa es ¿a quién responde esta necesidad particular y a quién realmente beneficia? Creo que la gente, por ejemplo, no se beneficia particularmente de que haya armas nucleares en México o de que se automatice un proceso particular. Creo que sí genera beneficios en la generalidad, pero no responde a la gente de a pie, que es la que se ve más afectada usualmente por este tipo de cosas, y por esa razón creo que estoy muy en contra de esto. Creo que la gente, por ejemplo, que trabaja en la agricultura, que trabaja en los cultivos, que trabaja, por ejemplo, en su casa o en cualquier empleo, creo que se puede generar, por ejemplo, beneficios a partir de otras alternativas, como por ejemplo la biomasa que hace literalmente, utiliza residuos de la agricultura para poder generar como cierta energía y mejorar las prácticas. Esto que hace que México hoy en día se incentive mucho más, por ejemplo, a visualizar el problema que tenemos con la agricultura, cosa que en su lado no pasaría porque tengo que priorizar una inversión en energía nuclear y entonces yo dejo de lado esta particularidad. Creo que eso es negativo. Te tomo rapidísimo, Isaac. Sí, la biomasa también contamina porque estás quemando masa verde. Segundo,
¿Qué pasa con la rentabilidad de las energías? Ok, te entiendo, es un punto. Creo que en cualquier escenario, cualquier energía puede contaminar, pero te estoy explicando en un análisis de costo-beneficio cómo al menos la biomasa responde a una necesidad más externa de México y más importante, y por esa razón creo que el gobierno debería de invertirlo en esta estructura, debería de cargarlo en esta parte y no en energía nuclear. Por ende, esa reputación es simétrica, no sirve para mi caso. Creo que te pruebo con al final de cuentas, creo que respondo mucho mejor, por ejemplo, a la agricultura, y hago que el Estado se importe mucho más de esto. Cuando yo le doy mucha más importancia a la energía nuclear, entiendo que puede tener un beneficio, pero si el mismo beneficio lo utilizo con la biomasa, yo prefiero utilizar la biomasa que impacta directamente en la agricultura y no en el nuclear que impacta en las industrias, que no responde como tal a quien le debo más en este punto particular. Creo que hay un tercer punto de análisis que también es muy sencillo, es cómo esto puede aumentar, por ejemplo, las tensiones regionales en términos de que México ahora se ve como el país que está invirtiendo en energía nuclear para hacer este tipo de cosas. Creo que también eso afecta la imagen internacional de México. Ahora que, por ejemplo, queremos que no haya proliferación de armas nucleares, creo que ahora países como Rusia, por ejemplo, pueden estar en contra de esto. Creo que esto puede generar una mala imagen, pero por todos los puntos que ya les expliqué y porque la comparativa con la alta de gobierno es muy débil en este punto y les hemos ganado, por esa razón estoy orgulloso de oponer esta moción. Muchísimas gracias, Yuval, por este gran discurso. Ahora, para cerrar con el caso de Cámara Alta de Gobierno, damos la palabra a Ariadne. Tienes 7 minutos para presentar tu discurso. Hola, ¿sí me escuchan? ¿Todo bien? Sí, maravilloso. Ok, a ver, ahí voy. Ay, voy, perdón. A ver, 1, 2, 3. Panel, el punto de la responsabilidad en tanto México no es algo irrelevante dentro de este debate. Si bien no lo toman como dentro de un argumento, creo que es importante caracterizar el papel que ha jugado México en el entorno ecológico alrededor del mundo y en Latinoamérica. Como ya les explicó Carlos, esto es relevante en tanto que México ha sido históricamente un país productor de petróleo y uno de los más contaminantes dentro de Latinoamérica. Es por eso que vale la pena invertir en un tipo de energía que garantiza a largo plazo como eficiencia en el tipo de energía que necesitamos, como también garantiza pues seguridad en términos ecológicos, ¿no? ¿Qué nos dice la alta de oposición? La alta de oposición nos habla de que en Japón también explotó esto y que ha habido accidentes. Sin embargo, ojo como la comparativa es muy clara, ¿no? La verdad, la cantidad de países que hoy en día tienen energía nuclear, no, o sea, son varios, ¿no? Son varios países y los casos en los que hemos tenido como desgraciadamente accidentes graves han sido por diferentes tipos de circunstancias, entre ellos, como ya les dijo Carlos, uno, Chernobyl por las cuestiones políticas de la región en específico, en un segundo lugar, Japón por una cuestión sísmica y de un tsunami. Creemos que México tiene las condiciones geográficas apropiadas para poder colocar esto en zonas no sísmicas y aparte cuenta con los recursos naturales como para poder desarrollar este tipo de tecnología. ¿Qué más nos dicen? Nos dicen que hay mucho riesgo porque libera calor. Creemos que, y que también hay un riesgo a la gente, a las personas que trabajan en ellos. Nosotros entendemos que es una energía que implica un riesgo en sí mismo, como también lo implican numerosas actividades a las cuales nos dedicamos como día a día, ¿no? Empezando como por los combustibles fósiles. Creo que en este sentido, como México tiene experiencia específicamente dentro de los combustibles fósiles, es que se ha desarrollado como muchos protocolos de seguridad en tanto el manejo como de refinerías y un punto exclusivo del lado de gobierno en específico de la energía nuclear que no tienen del otro lado, es que el auge de este tipo de energías en un foro internacional lo que propicia son muchas cumbres de energía, de tratar de regular esta energía y de encaminar precisamente los esfuerzos, hacer protocolos de seguridad cada vez más eficientes para que esta energía funcione de la mejor manera. Nosotros creemos que si bien hay un riesgo, creemos que vale la pena invertir en este tipo de riesgo. ¿Qué más nos dicen? Nos dicen que
que no hay como ningún beneficio en que se cree una industria de esto en México. Nosotros como primer gobierno creemos que sí hay un beneficio muy claro en que se cree toda una industria, porque el hecho de que se desarrolle una industria de este tipo en México crea, además del beneficio como climático, creemos que ya implica como que se instale infraestructura en México. Infraestructura no nada más como de establecimientos o como física, sino infraestructura también intelectual. Es decir, que México va a tener que preparar a las personas para trabajar en este punto, o sea, va a tener que invertirle al desarrollo tecnológico, científico, incluso desde la academia, y también va a provocar como pues va a también traer como los trabajos que en una nueva rama innovadora, y nos proponen como una alternativa a la biomasa, ¿no? O como las energías eólicas. La razón en específico por la cual la energía nuclear está en boga es por su alta eficiencia y la gran cantidad de energía que produce. Nosotros no podemos comparar como la fuerza que tiene pues estos reactores al producir energía, como al tener como su funcionamiento, produce una mucho mayor cantidad de energía a comparación de los desechos de los agricultores, como nos dice Yuval, que si bien entendemos que es algo, o sea, es como una fuente de energía, no atiende a las necesidades actuales de las cantidades de energía que requerimos como sociedad. Bueno, ahora sí, ¿por qué nosotros ganamos como primer gobierno? Como primer gobierno, Carlos les explicó por qué es importante que sea México en específico dentro de los países como de Latinoamérica, que sea quien desarrolle esto, ¿no? Porque tiene una deuda con Latinoamérica y con su población en general. Creemos también en un segundo lugar que en específico nosotros tenemos la capacidad de desarrollar la energía nuclear. O sea, en un segundo argumento les presentamos tres razones como muy sencillas, ¿no? La primera de ellas es porque tenemos el capital político hoy en día para atender este tipo de problemas. ¿Esto cómo se ve, no? O sea, ya nos explicó Carlos que si bien es más fácil convencer a funcionarios como internos para invertirle a esto, también funcionarios internacionales. Y esto es positivo en tanto que nos va a traer infraestructura a México, como nos lo dijo la Infolet, como se los adelantaba en la reputación. Creemos que necesariamente, independientemente de que triunfe o no como el sector nuclear, ya nos trae como un desarrollo de investigación importante en este sector, como en México, a través de la academia y la preparación de las personas que viven en México. ¿Qué más nos trae? También creemos que esto se puede ver beneficiado a través de proyectos con inversión extranjera que se manejen como públicos privados dentro de México, es decir, un esfuerzo conjunto, porque está en el mejor, y esto es probable que pase, porque está en el mejor interés de todos, atender como la problemática del cambio climático, y en específico nos lo dice la Infoslide, o sea, ya hay un interés vivo en que esto suceda. Creemos en un segundo argumento que la energía nuclear es la ideal, porque también es rentable en sí misma, ¿no? O sea, creemos que si bien implica como una inversión de dinero, es porque nos va a dar a largo plazo como una cantidad de energética importante, que es la que necesitamos y a la que estamos acostumbrados en México como país petrolero o país que produce como gas o combustibles fósiles. Creemos que hay las condiciones geográficas para conseguir los materiales importantes, en tanto que la energía nuclear se produce con uranio. México es un país petrolero, es un país que también se ha caracterizado por la minería y el uranio es un mineral. Creemos que México tiene la capacidad de extracción de este uranio, por lo tanto no es tan costoso, tiene condiciones geográficas en donde no es tan riesgoso colocarlos, y la economía mexicana creemos que puede encontrar un nuevo camino para desarrollarse en el sector energético. ¿Qué más les trajimos dentro de este debate? Bueno, les trajimos que las condiciones, por ejemplo, los que nos quieren pintar, de que en términos de seguridad, los accidentes comparados con los casos de éxito son como utilitariamente muy pocos, y tenemos, aparte con el desarrollo de la tecnología actual y con los foros internacionales, mayor probabilidad de triunfar en este tipo de energía, y a corto plazo puede que signifique una inversión, pero a largo plazo creemos que puede traer muchos beneficios económicos y energéticos. Gracias. Hola, gracias Ari por ese gran discurso. Veo que hay un lag con el bot, entonces por favor todos pongan también sus cronómetros porque
no estoy muy segura por qué está pasando esto. Pero los cronómetros oficiales serán como los que llevemos cada uno cuando empecemos nuestros discursos. Ok, muchas gracias por ese gran discurso, Ariadne. Ahora, para cerrar con el debate en cámaras altas, damos la palabra a Sam. Sam, tienes 7 minutos para presentar tu discurso. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Ok, va. Bueno, los quiero mucho. Comienzo en 3, 2, 1. Varias reputaciones a la Cámara Alta de Gobierno. Primero, creo que una importante caracterización que se nos ha olvidado es que estamos hablando de nuestro país. México como un país de vías de desarrollo, creo que no es de los países que ven como a largo plazo, sino que necesariamente bien a corto y a mediano plazo, y muchísimo más como la población es lo que ve a corto plazo, porque no tenemos como todas las facilidades que pueden tener en otros países. Vamos con los puntos de refutación. Creo que hay que dejarle claro a las cámaras de gobierno que sí sabemos que tenemos una responsabilidad, que sí sabemos que no tenemos una de las industrias más preparadas y que sí tenemos que resarcir todos estos daños. Creo que esa es una cosa importante y no dejamos de lado la caracterización de gobierno, pero yo creo que también debemos como ser responsables, debemos de ponderar como las medidas que queremos tomar. Creo que Yuval les explica muy bien como si el sector energético con la caracterización de impulsar significativamente, necesariamente implica que es un costo-beneficio. Creo que si nosotros empoderamos algo significativamente, creo que debemos de dejar algo de lado. ¿Esto cómo se ve? Creo que Dávila y Ari hacen como una excelente caracterización, como vamos a largo plazo, todo va a funcionar muy bien, pero ¿qué pasa a corto y mediano plazo? Creo que la sociedad mexicana y todo esto, creo que no se puede dar el lujo de pensar a largo plazo. Creo que ya hicimos como un sistema donde la gente puede como acudir a estas energías renovables como la energía eólica y ese tipo de cuestiones. Creo que ya se adaptó a las necesidades básicas de las personas y a las necesidades como pues de la gente de a pie. Creo que cuando nosotros dejamos eso y decidimos invertirlo en la otra cosa, creo que las personas podrían decir como, pero si ni siquiera yo voy a sacar un beneficio de esto, pues vemos las personas en diferentes países, como lo es Pakistán, por ejemplo. Creo que las personas están sumamente como preocupadas porque no necesariamente las energías nucleares se usan como para su beneficio, sino que también se usan muchísimo para armas o cuestiones de ese tipo. Entonces creemos que eso en principio, como si queremos ser responsables, creo que primero debemos de ser responsables con las necesidades de nuestro propio país. Vamos a seguir con las reputaciones. Creo que Ari dice, ¿cómo es que tenemos la capacidad? Creo que con México como un país de desarrollo no tiene la capacidad, tan solo la Infoslide tenemos 2 plantas. Creo que esto se ve como México todavía no tiene la capacidad ni la infraestructura de crear esto y ya sabemos que puede haber como una inversión extranjera, pero creo que es muy poco probable que la inversión extranjera pase de la noche a la mañana, ya que hay muchos otros países que ya tienen como muchísimo más como desarrollado esto y creo que nosotros no lo vamos a poder desarrollar tanto y creo que otros países harían como una ponderación y creo que preferirían invertir en otros, pero vamos a seguir con eso, ¿no? Pues ya les dijimos como a largo plazo no vamos a estar tan bien y pues un punto importante, creo que es importante como asumir que si la responsabilidad la quería ganar como la Cámara Alta de Gobierno, creo que nosotros lo probamos mejor como estamos ligados a las necesidades básicas de las personas. Ya les explicamos cómo el sector energético no se vería como tan como beneficiado por esto, porque no sería como solamente a las personas y a sus necesidades del ciudadano de a pie, ya que también estas personas pues son las que producen este tipo de energías, las que trabajan en estas energías, y creo que Yuval les hace una caracterización como el riesgo de estas cosas. No solamente es que esto vaya como a explotar, sino que muchísimas veces esto también afecta como a la economía de las personas, a que muchas personas no pueden trabajar en eso porque obviamente les genera como una reacción a su salud, y creo
que no hay como suficientes políticas todavía y no hay suficiente como recursos de la salud para atender estas necesidades. Creo que no vamos a poder hacer de la noche a la mañana como muchas industrias como de energía nuclear, no vamos a hacer políticas y no vamos a crear como atención a esto. Pero antes de seguir, un punto a la baja, si tienen uno, y si no, al Dávila, porque lo pidió primero. Ya, Dávila, deme. Ok, Sam, pero creo que en ambos mundos hay que reconocer que implica un pequeño sacrificio en el corto plazo para descalar de las energías fósiles y poder transicionar a energías limpias. En ambos casos tienes que enfrentar esa posibilidad. Ok, asumimos que la responsabilidad y que tenemos que industrializar y que tenemos que movernos, pero creo que de todos modos, no, o sea, como creo que no es el momento, no sería lo benéfico, pero si México quiere como llegar a un futuro, creo que si nosotros queremos llegar a un futuro, es principalmente las cosas que beneficien a nuestra sociedad. Creo que en la caracterización, o sea, México no está desarrollado, creo que necesitamos empleos y necesitamos como darle foco a lo que la gente necesita y no solamente tenemos que ver el largo plazo, sino que a corto y mediano plazo creo que son como las características que más hacen falta pues de atender. Pero Ari, también te doy tu punto. Sí, era esto de que precisamente el gasto a corto plazo creo que vale la pena a comparación como a largo plazo los efectos económicos que nos puede traer el cambio climático en la producción de alimentos, como es el caso de México. Aunque ya me acordé de algo que dijo Ari. Dijo como que nosotros no traíamos ningún beneficio, pero creo que el caso de primer gobierno es como de algo que podría pasar. Creo que tampoco nos dan un beneficio y creo que si nosotros no solamente la única salida es como la energía nuclear, creo que nosotros podemos preponderar a las industrias y invertir ese dinero que podría decir en algo nuevo que podría fallar, en las industrias que ya tenemos, en las industrias que ya se adecuan a nuestras necesidades, que las industrias que ya pues ya tenemos como bastante desarrolladas, como haciendo como clash con la baja. El punto que decía Isaac es que no nos explica la rentabilidad de esto. Creo que Yuval sí te explica la rentabilidad de esto cuando es un costo-beneficio. O sea, solo tenemos, de su lado solamente nos quedamos con uno a largo plazo y a corto plazo porque dejamos de invertir, dejamos todo de lado. Creo que prefiero muchísimo mejor un paradigma donde yo tengo como la posibilidad de invertir en varias cuestiones cuando yo ya tengo establecido varias, y creo que eso es muchísimo mejor porque creo que ganamos la comparativa de los riesgos, porque ya les explicamos, como no tenemos instituciones, como no solamente son plantas de energía y van a funcionar, sino que necesitamos políticas, sino que necesitamos como recursos de salud para las personas, porque respondemos a las necesidades básicas que es como un país como México, y por eso y muchas otras cosas el sector energético no debería de invertir. Los TQM, bye. Muchas gracias, Sam, por ese gran discurso. Ahora, para iniciar con el debate en cámaras bajas, vamos a dar la palabra a Paloma. Paloma, tienes 7 minutos para presentar tu discurso. Ok, nada más quiero comprobar que sí se me escucha y se me escucha no trabado, porque creo que mi internet de estado de la periferia en México está raro. Nada más díganme. Se escucha perfecto. Ok. Ok, voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1. Bueno, básicamente todo el caso de la alta de oposición se basa básicamente en que va a ser como súper peligroso tener una planta nuclear, y nos traen como ejemplos de Chernobyl, de Hong Kong, etcétera, donde las plantas nucleares explotan y donde va a ser como súper peligroso para la salud de los trabajadores, etcétera. 3 refutaciones sumamente puntuales, porque el resto de la carga refutativa se lo daré a mi guapísimo látigo. Básicamente, número 1, hay legislación internacional, hay mecanismos de control tanto nacional como internacional, que de hecho de esto ya ahondaré en mi contramecanismo, pero al final el hecho de permitir inversión, o como yo, empresa privada transnacional que busca invertir en energía nuclear, evidentemente tengo que cumplir con ciertos reglamentos de carácter internacional para siquiera poder pensar en invertir a nivel internacional, y el poder es un buen asset para como comercial con ello, ¿no? Número 2, en los riesgos de los trabajadores, o sea, como a ver, en cualquier energía y en cualquier industria de producción hay riesgos para los trabajadores. No sé si lo sepan, pero hace algunos años aquí en Nayarit, en una pinche planta hidroeléctrica, o sea, sustentable, explotó y mataron a muchos trabajadores. O sea, como el riesgo no es como nos lo plantean, donde las energías nucleares básicamente son como una fábrica de matar trabajadores, y todo eso es horrible porque sucede también dentro de su lado de la casa. La diferencia es que nosotros presentamos contramecanismos para ello.
Y después en un tercer punto nos hablan de el corto plazo. Ya después en mi argumentación quedará muchísimo más claro porque incluso en el corto plazo terminamos ganando desde la baja de gobierno, ¿no? Número uno, algo que hay que entender en este debate y que faltó que surgiera dentro de las altas, pero tiene que surgir, es básicamente como ahondar un poco más en el status quo de México, ¿no? O sea, como al final lo que estamos viviendo en el país es básicamente un tema energético súper difícil, debido a que, no sé si lo sabían, pero debido a un tratado internacional que es la Convención Internacional para las Energías Eléctricas, cuya vacatio legis terminó el 1 de enero de 2020, básicamente el combustóleo, que es uno de los petrolíficos que produce Pemex 30% de sus ganancias, ya no puede, o sea, tiene como una madre, un químico, que si tiene más de 5 más allá no lo puedes vender a nivel internacional. Entonces México estamos atascados de combustóleo que no puede vender, y por eso ha habido muchísimas reformas en el Diario Oficial de la Federación publicadas desde el año pasado para intentar mitigar los impactos del exceso de combustóleo, donde básicamente a los que están chingando es el sector de energías como renovables en México. O sea, como ya no es tan fácil invertir, ya no es tan fácil generar estos ingresos, y de hecho hay muchísimos casos de amparo, etcétera, porque la teoría de los riesgos contractual no cubre estas cosas legislativas, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a decir como primera extensión es, a ver, nosotros no vamos a venir aquí a pintar la energía nuclear como el Edén energético. O sea, sabemos que probablemente sería muchísimo mejor, o sea, como otro tipo de energía en un tema ambiental. Sin embargo, si es la única alternativa para soluciones sustentables en el status quo actual de México, por lo que previamente había explicado, hay muy poca apertura para las energías sustentables, tenemos una crisis ambiental muy cañona que eso lo compran desde las altas, y precisamente aquí es nuestro impacto y nuestro beneficio a corto plazo, ¿no? O sea, como al final es la única alternativa que tenemos para hacer algo respecto al cambio climático que sea como un tema de ya, o un tema que se tiene que realizar justamente, ¿no? O sea, no solamente es la única alternativa por todo el tema legislativo. El segundo punto también es la más chida. ¿Y por qué es la más chida? Porque genera muchísimos ingresos y no solamente sustentable o más sustentable que otro tipo de alternativas a nivel ambiental, sino que también es a nivel económico. Por eso ya lo hablaré en el argumento de la rentabilidad, ¿no? Entonces, una vez entendiendo el status quo de México y entendiendo que es la única alternativa para las soluciones sustentables en el status quo actual de México que pueda funcionar, no solamente a largo plazo, sino a corto plazo, entramos con nuestro contramecanismo para mitigar un poco de los impactos que nos trae la alta. Pero antes, Yuval. Es que ese argumento es como tautológico, porque dicen que es la única alternativa, pero yo les probé mi argumentación, como hay otras como biomasa, como eléctrica, como eólica, que también funcionan. No comprobaste absolutamente nada. Gracias, Yuval. Yo estoy diciendo que es la única alternativa por el tema legislativo y por el tema del status quo actual en México. Probablemente si me terminar mi argumentación te quedará más claro por qué tu alternativa no funciona, ¿ok? Entonces, número uno, vamos a hablar de del contramecanismo, ¿no? O sea, ya estamos proponiendo una buena legislación en el tema de almacenamiento y de seguridad para los trabajadores. O sea, la energía nuclear contamina el ambiente cuando está en contacto con el ambiente, y tenemos muchas alternativas que podemos tomar, por ejemplo, de Estados Unidos y de Francia, donde estos barriles se ponen como bajo tierra y ponen como almacenes chidos, como para que no tenga contacto en el ambiente. Y también podemos tener como muchísima protección a los trabajadores, que recordemos que sinceramente las empresas, especialmente los privados y los estados, tienen muy pocos incentivos para no proteger a sus trabajadores en plantas nucleares, porque hay muchísimos mecanismos legales para castigarlos, como son el derecho de daños, donde básicamente pagan indemnizaciones millonarias, y temas de incluso responsabilidad penal. Ahora vamos a entrar al argumento de la rentabilidad, que esto es muy importante porque viene con un impacto social de la utilización de energía nuclear en México, ¿no? O sea, como una vez entendiendo, o sea, como todo este tema de que es una solución, uno, que tenemos que tomar rápido, que es la única solución que podemos tomar rápido por el tema legislativo, porque tenemos un impacto ambiental. Tenemos que entender que la energía nuclear es muchísimo más barata que otro tipo de inversiones, que otro tipo de energías. La energía renovable es carísima. O sea, esta es una de las razones por las cuales se utiliza de manera subsidiaria en los países. Es tan caro que incluso en los países de avanzada necesitan tomar otro tipo de energías como combustibles fósiles o energía nuclear para complementar la producción de energía renovable. O sea, como al final los impactos que nos intentan traer a corto plazo se caen por su propia naturaleza del contramecanismo que nos están trayendo. No sé, como una es energía mucho más rentable, y cuando estamos hablando de cosas más rentables que siguen produciendo como muy chido, estamos hablando de eficiencia. La eficiencia es que estamos utilizando el medio más barato y más rápido para llegar al fin, ¿no? Entonces, al final, cuando tenemos energía muchísimo más barata y muchísima probabilidad que con esta nueva infraestructura traída por los inversionistas, etcétera, y con mayor injerencia en el Estado mexicano, hay muchísimas mayores probabilidades de que la energía se llegue a lugares donde no hay energía. Uno de ellos, el ejido donde yo vivo, en Nayarit, para poner un ejemplo muy cercano a mí, porque me caga no tener energía. Pero, o sea, como en este tema, ¿no? Ahora vamos a entrar en una comparativa para que quede muchísimo más claro todo el tema de qué sucede con de nuestro mecanismo de una energía nuclear regulada, no solamente en temas nacionales de seguridad y almacenamiento, sino también en temas internacionales, que resulta ser la única solución viable para tomar rápido en el status quo actual. Tenemos y que necesitamos actuar rápido, y es básicamente, número uno, temas legales, ya lo hablé.
Número 2, el económico y el tema de eficiencia, ¿no? O sea, como es muchísimo más caro producir energía por temas de energía sustentable y a diferencia de lo que nos dice la alta, no es que México no tenga la infraestructura, de hecho hay menos posibilidad de que podamos costear energías renovables en México cuando literalmente todos los incentivos del Estado mexicano van para poder hacer algo respecto del exceso de combustible que literalmente están ahí cooptando CFE y después puedo hablar como más hondo de esto. Número 3, estamos hablando del poco acceso a la banda a las energías más caras como son las energías renovables y el número 4, que es uno de los más importantes, es el tema de la intermitencia, ¿no? O sea, como al final no se utilizan como main source de energía, sino que tenemos que usar otros medios secundarios para poder subsanar las deficiencias de producción energética de materias sustentables. Entonces, básicamente, porque hemos traído este debate, nosotros les hemos contado porque a corto y largo plazo es muchísimo más benéfico la utilización de energías nucleares en México porque es la única alternativa. Les trajimos un contramecanismo para mitigar los impactos que nos trae la alta. Hablamos de un tema de rentabilidad, hablamos también un poco de esta comparativa de por qué es muchísimo mejor la energía nuclear en México. Gracias. Les quiero mucho. A todos, perdón, Yuval, mucho amor. Muchas gracias, Paloma, por este gran discurso. Ahora, para iniciar con el caso de Cámara Baja de Oposición, damos la palabra a Rubén. Rubén, tienes 7 minutos para presentar tu discurso. Perfecto. ¿Se me escucha bien? Sí, Voy a perfecto. prender mi videito. Pero no veo. Ya. Ya vi cómo hacerlo. Ajá. Vale, puntos en el chat, porfis. Tengo mucho que decir, entonces puede que no dé, pero si no, ven cada 2. Entonces, empiezo en 3, 2, 1. Panel. Algo súper importante de los debates para hacer los buenos debates es que tienen que ser comparativos. Lo que hace la baja de gobierno es decir, como solo nuestra alternativa es la única que funciona. Creo que eso es falso. Creo que para pues asumir un debate en el cual podemos debatir todos, pues tenemos que asumir que también hay cierto capital político para otro tipo de energías, pero también la capacidad de que en el mejor escenario también podamos invertir en otras energías y por lo tanto se tienen que hacer una comparativa entre estas o las otras, ¿no? Bajo esta dinámica es lo que vamos a hacer desde segunda posición para ganar este debate. Bajo esa lógica también empezaré directamente con mi intervención y mi extensión. Primero, creo que pues vamos a tomar el mejor escenario en donde literalmente todo funciona bien bonito. Esto implica la energía nuclear tiene un costo-beneficio de rentabilidad a largo plazo, es potencialmente una situación de poco riesgo en cuestiones de regulación, es decir, todo se regula y se maneja perfecto. Bajo esa dinámica vamos a explicar 4 comparativas por las cuales preferimos cualquier otro tipo de energía, que sea obviamente renovable, ¿no? Primero, inversión inicial versus diversificación. Creo que el punto más importante que justamente han los dos gobiernos concedido es que la inversión inicial es muy, muy costosa. Esto por varias razones, ¿no? Uno, existe un aumento significativo, es necesario aumentar significativamente el presupuesto de, por ejemplo, ciencia y tecnología, porque no es algo que exista en la generalidad en México, que existan los mejores científicos nucleares o que, por ejemplo, yo pueda acceder a esta tecnología de la manera más sencilla posible. Incluso si ya existen esas plantas en Laguna Verde, creo que incluso se sigue necesitando otro tipo de inversión y aumento en este tipo de inversión. Segundo, creo que también es necesaria la refrigeración, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones más importantes por las cuales esto se hace en países del norte global, usualmente es justamente por las bajas temperaturas que permiten no tener que invertir tanto, por ejemplo, en la refrigeración de este tipo de espacios o la climatización más bien de este tipo de espacios para que no existan riesgos sustanciales. 3, creo que también el costo laboral implica pues una inversión significativamente alta. Creo que, por ejemplo, lo que termina sucediendo es que pues por la percepción de riesgo, no porque en sí mismo exista riesgo, sino por la percepción de riesgo, obviamente los salarios de estas personas y por el nivel de especialización son mucho más caros en comparativa con otro tipo de inversión. Bajo esa dinámica, creo que esto lo que hace es que disminuye nuestra capacidad de diversificar costos. Creo que es completamente diferente que yo no tenga que hacer todas estas inversiones o meter una gran cantidad de dinero, incluso si México tiene la capacidad perfecta de no afectar todos sus otros rubros, pero sí tener la capacidad de, por ejemplo, invertir significativamente en la primera instancia. Creo que igual esto es una inversión que tiene un costo de oportunidad, ¿no? Y este costo de oportunidad va hacia por qué somos un país en vías de desarrollo, ¿no? Esto ya lo traía un poco Sam, pero creo que no explica a profundidad la importancia de este costo-beneficio ni por qué esta energía es tan cara, ¿no? En una inversión inicial. Creo que puede ser rentable a futuro, pero una inversión inicial es muy cara. Creo que ahorita las personas también mueren de hambre, creo que las personas ahorita también tienen necesidades básicas y creo que el desarrollo no solo se basa en cambio climático, cómo frenarlo, sino que el desarrollo es multidimensional. ¿Qué implica esto? Que implica que también tenemos que pensar en el bienestar de las personas. Y si tengo dinero extra y tengo la capacidad de ver en dónde lo invierto, tengo que ver cuál me trae mejores beneficios, no solo a largo plazo, sino también a corto plazo
para que todas las personas e individuos de la sociedad tengan la capacidad de subsistir y mejorar su bienestar. Creo que eso solo sucede en nuestro lado de la casa porque es diferente que yo no tenga que invertir toda esta gran capital y pueda diversificarlo, empezando, por ejemplo, con una planta hidroeléctrica en comparativa con tener que meter tanta cantidad de dinero y después en 5 años invertir en eólica y en 5 años invertir así para que yo tenga la capacidad de recaudar fondos y poder meter este dinero mientras, por ejemplo, este gran acceso al capital que, por ejemplo, perderíamos en esta inversión inicial se va significativamente a esto. Segunda comparativa, creo que es un desperdicio de las capacidades climáticas de México. Creo que una de las principales razones también por las cuales otros países hacen esto es porque no tienen la capacidad o no tienen la cantidad de territorio para poder literalmente invertir en energía eólica, energía hidráulica, energía, etcétera, etcétera, justamente porque también necesita de grandes espacios. No tan grandes, bueno, también vamos a hacer una comparativa bajo esta dinámica, pero creo que suficientes existen en México, por ejemplo, los desiertos del norte, que justamente podrían ser una gran captación de energía solar. Segundo, creo que también el acceso a costas usualmente es uno de los beneficios más grandes que se tiene para energía eólica. Tercero, somos de los países con mayor cantidad de canales de agua en el mundo y creo que justamente esto también permite que podamos aprovechar esto. Creo que tener estas tres potencialidades de aprovechamiento comparativamente con una que se utiliza mayoritariamente en países que no tienen este acceso es un desperdicio significativo de nuestras capacidades climáticas. Creo que entonces no necesito invertir en este riesgo potencial que pueda llegar a existir en un mundo en donde tengo todas estas capacidades climáticas que me otorgan menos riesgo para las personas dentro de la generalidad, ¿no? Por lo tanto, creemos que hay un mayor aprovechamiento de estas capacidades, pero también creo que la razón por la que otros lo hacen no es porque existan y ya, sino porque no tienen la capacidad de hacerlo. Nosotros que tenemos la capacidad deberíamos tener la posibilidad de invertir y tener la necesidad de invertir. Tercero, creo que también esto tiene que ver con invasión, ¿no? Creo que es mucho más invasiva la energía nuclear en comparativa con la energía, con cualquier otro tipo de energía. Creo que sí, poner en varias hectáreas molinos implica, pues, obviamente quitar tierra, pero creo que, por ejemplo, el hecho de tener medidas de seguridad, como por ejemplo radios de 50 a 80 kilómetros para literalmente tener que desplazar a esta población. ¿Por qué? Porque en el caso de que pueda llegar a suceder cualquier cosa, no quiero poner en riesgo a la población, es decir, no puedo vivir a medio metro de una planta nuclear, implica que es mucho más invasiva en términos de cantidad de territorio en comparativa con otro tipo de energías. Pero segundo, creo que es mucho más probable que, por ejemplo, en otro tipo de cuestiones, como puede ser el hecho de que, por ejemplo, son tierras que sean fértiles o que, por ejemplo, puedan pertenecer a ciertas poblaciones, creo que pueden ser copropietarias las personas, a diferencia de lo que sucede con una planta nuclear. ¿Por qué? Porque una planta nuclear obviamente tiene muchos más riesgos como para que yo tenga una copropiedad de una planta nuclear, ¿no? Sobre todo también puedo beneficiarme de esto porque implica que hay una potencialidad de mayor inversión privada. Bajo esta dinámica, creo que también existe otro problema, ¿no? Y es justamente el del consentimiento de la medida. Creo que es mucho más probable que las personas consientan a vivir cerca de una planta hidráulica a que consientan a vivir cerca de una situación de energía nuclear solo por la percepción de riesgo. Creo que incluso si se tienen todas las medidas de seguridad, esta percepción también violenta a las personas en términos de cómo perciben su seguridad individual dentro de su espacio, y creo que este tipo de cuestiones son cuestiones que también tenemos que valorar dentro del debate. Tercero, creo que la cuarta y última comparativa, creo que es la carga estatal. Creo que debido a que es responsabilidad del Estado proteger la vida de las personas, la carga estatal con respecto a la energía nuclear es mucho más grande. Por eso creo que, por ejemplo, cuestiones como la centralización de energía, en donde, por ejemplo, el Estado es quien tendría que manejar significativamente esta energía, reduce la capacidad de que esta se abarate a futuro. ¿Por qué? Porque el Estado la ve como un mecanismo por el cual puede obtener beneficios de servicios, como puede ser el hecho de que te cobren el pasaporte, ¿no? Ese tipo de dinámicas hacen que sea menos probable que a largo plazo se reduzca el costo de la energía para las personas. Creo que cuando vienen entes privados, que es mucho más probable que vengan y que puedan ser dueños de este tipo de espacios o puedan, por ejemplo, utilizar este tipo de espacios por un tiempo determinado. Creo que hace que sea menos probable la centralización, pero no solo eso, sino también que sea mucho más probable que tengamos acceso a energías mucho más baratas. Por lo tanto, estamos muy, muy felices de proponer. Muchísimas gracias, Rubén, por ese gran discurso. Ahora, para cerrar con el debate en la bancada de gobierno, damos la palabra a Isaac. Isaac, tienes 7 minutos para presentar tu discurso. Va, perfecto. Esta será mi prueba de audio. ¿Se escucha bien? Va. Yo también los amo. Bueno, empezaré mi... Ay, tengo que llevar también yo mi cronómetro. Va, empezaré en 3, 2, 1. Jueces. Gobierno literalmente decidió meterse en la boca del lobo.
nunca nos podrán ganar en el rendimiento, nunca. Está científicamente comprobado y como ya dijo Paloma, incluso la InfoSlide nos concede que las energías nucleares producen muchísima mejor energía, son mucho más económicas y al final tienen que jugar en ese escenario. Dado que no lo aceptan, literalmente muchos de sus argumentos caen. Empezaré primero refutando a la baja de gobierno, a la baja de oposición y luego luego seguiré con la alta de oposición, ¿no? Primero, Rubén nos trae principalmente 4 comparativas que son muy poco comparativas, ¿no? La primera es sobre la inversión inicial, pero nunca nos dice la comparativa en la inversión con las energías renovables. Es muy tarde para que Benja la traiga, ¿no? Creemos que en ambos lados se va a necesitar una inversión como inicial bastante fuerte. ¿Cuál es la comparativa verdadera? Creemos que de nuestro escenario es mucho más probable que existan inversionistas que existan inversionistas en la materia de energía nuclear porque es mucho más atractiva en general porque produce mucho mejor rendimiento, porque produce mejores ganancias y por lo tanto es mucho más probable explotar las plantas ya existentes. En la comparativa, ellos tienen que gastar muchísimo dinero en la producción de paneles solares, de energía mareomotriz o incluso de como aspas para la producción de energía eólica. Por lo tanto, creemos que en ambos lados es mucho más probable, es una inversión cara, pero de nuestro lado al menos tenemos el beneficio de los inversionistas y también tenemos al final lo que él llama la diversificación de su lado, ¿no? Creemos que paneles es simplemente ridículo decir que van a tener una diversificación de su lado, porque el hecho de que pongan pocos paneles solares no sirve de nada, o el hecho de que pongan poco a poco los paneles solares no sirve de nada. Entonces, en la comparativa, nosotros también podemos decir que poco a poco podemos empezar a transitar hacia una energía nuclear, por lo tanto, ir remodelando la planta, ir investigando más poco a poco, porque al final resulta lo mismo tener 20 paneles solares o 2,000, porque al final la densidad demográfica de México, para la densidad demográfica de México es simplemente absurdo ese poco a poco. En la comparativa, seguimos ganando porque tenemos a los inversionistas que estarán atraídos por esta como nueva fuente de como que ellos salgan ganando y al final México también sale ganando. Segundo, sobre las capacidades climáticas en México. Aquí es donde literalmente no se los puedo negar, ¿no? México tiene muy buenas capacidades como climáticas, pero ¿qué es el problema con las energías renovables específicamente? Creemos que un problema de las energías renovables no es el entorno en sí, sino el mismo método per se. ¿A qué nos referimos con esto? Las energías renovables están en método de perfección, es decir, el aspa de una energía, de una planta eólica, al final se sigue estudiando, se sigue como progresando para optimizar el rendimiento de la energía. Por lo tanto, no importan las capacidades climáticas de México si aún así el instrumento per se no te da el rendimiento que tú necesitas. Entonces, creemos que en la comparativa la energía nuclear es mucho de mejor calidad, de mayor rendimiento y por lo tanto produce mucha mayor electricidad de la que ellos nos pueden creer. Incluso, Paloma les habló de una característica importantísima de las energías renovables, que es la intermitencia. Es decir, todos los países que tienen este tipo de energías al final necesitan una energía de backup para que al final tenga como energía 24/7 el país. Por lo tanto, creemos que aún así de su lado tendrán que estar recurriendo a estas energías fósiles para tener el backup, incluso si todas las cámaras han aceptado que las energías fósiles son Satanás. Entonces creemos que están perdiendo, ¿no? Tercer, como comparativa sobre la invasión, y es literalmente ridículo. ¿Por qué? Porque la InfoSlide ya nos está diciendo que los reactores nucleares ya existen. Entonces la invasión literalmente no se da porque ya están ahí. Creemos que incluso si tuviéramos que desplazar al menos a las personas que están alrededor, es muchísimo menos invasiva que al final literalmente el territorio que necesitan estas plantas eólicas, estos paneles solares que al final necesitan vastas tierras para que se busque la transición que el lado de gobierno, que el lado de oposición necesita. Es decir, ambas cámaras han satanizado las energías fósiles, pero para esta transición se seguirán necesitando las energías fósiles porque simplemente las energías renovables no bastan. Y entonces el punto de la invasión se vuelve literalmente como súper perjudicial de su lado y es un punto para nosotros. Último, la carga es total. Creemos que el hecho de que, como Rubén nos venga a hablar del principio de la salud, básicamente como súper mitigado por lo que ya les venía diciendo Paloma en nuestro mecanismo. Nosotros creemos que para este tipo de energía, como es algo muy serio, se necesita por lo tanto de una regulación y de una legislación bastante fuerte. Por eso trajimos el mecanismo del almacenamiento y de la seguridad que el gobierno les estará proporcionando a las personas que trabajen ahí. Por lo tanto, creemos que no están ganando para nada en la salud porque al final es muy mitigado su impacto. Y segundo, creemos que en una ponderación, creemos que es mucho mejor que la población tenga acceso a esta electricidad porque per se estamos ganando en rendimiento. Sí, Jubal.
Yuval. Noten que su única extensión de la rapidez es contraintuitivo con su alta y con el InfoSlides porque es una inversión inicial, por ende el corto plazo en su argumentación no queda porque es una inversión a largo plazo. Ya te dije, o sea, en ambos lados necesitamos inversión. Los paneles solares no se crean de la nada, las plantas eólicas tampoco, la energía mareomotriz menos, y la biomasa, como tú dices, es incluso contaminante. Entonces no creo que también de su lado exista como una poca inversión. Entonces creemos que básicamente estamos bastante por encima de la baja de oposición. Y ahora, ¿por qué estamos por encima de la baja de oposición, de la alta de oposición? Pues básicamente nos traen dos como análisis, ¿no? El riesgo, que creemos que pues ya fue bastante mitigado porque literalmente están jugando en nuestro peor escenario, y nosotros decimos que incluso si jugáramos en el peor escenario donde existe un altísimo riesgo, creemos que uno, el status quo actual ya nos está diciendo como de como miles de reactores nucleares que existen por país, simplemente explotó uno y por literalmente como condiciones geográficas, que ya la alta fue bastante clara con eso. Y segundo, creemos que pues el mecanismo per se está mitigando muchísimo el factor de riesgo. Segundo, la necesidad, ya que es cuando se vuelve verdaderamente como inatingente al debate, cuando están tratando de combatir las energías renovables con la energía nuclear, siendo que la energía nuclear como produce muchísima mayor energía, al final este tipo de energía puede ser justamente, como Paloma les dijo, utilizado para las personas y en general como alcanzar mucho más allá de las zonas urbanas, que es lo que se busca. ¿Y por qué estamos ganando en el corto plazo? Porque ya les hablaba yo de la optimización en mi refutación, ¿no? Al final las energías renovables siguen en búsqueda de una optimización, y por lo tanto esa optimización solo se alcanzará en el súper largo plazo. El estudio sigue vigente y al final se necesitará de muchos recursos para seguir investigando como México, o esperar a que otros países, como si de por sí los países avanzados no pueden optimizar suficientemente para depender únicamente de las energías renovables, están perdiendo básicamente ambas cámaras porque están creyendo que las energías renovables son el Edén, siendo que seguirán dependiendo de las energías fósiles, incluso si ambas la han satanizado. Paloma ya les ganó este debate básicamente porque les ha probado, uno, como básicamente tenemos mucho mejor rendimiento, que es lo que se necesita en este status quo, porque necesitamos ser tanto cortoplacistas como largoplacistas, y por lo tanto, una vez hecha la inversión, estaremos ganando mucho dinero, tanto las empresas como los mexicanos. Y segundo, como estamos ganando al final en el método de electricidad, porque es la mejor manera de producción en sí, ya tenemos las plantas, ahora hay que aprovecharlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaac, por ese gran discurso. Ahora damos la palabra a Benja para que cierre con este maravilloso debate. Tienes 7 minutos para presentar tu discurso. Hello, o sea, voy a intentar prender la cámara en aras de justamente como desvanecer las barreras de las que hablaba Marce, pero la neta es que en Masters medio se prometió mi audio, entonces quiero ver si aquí pasa lo mismo. Si pasa lo mismo, lo apago, entonces voy a seguir hablando. Okay. Estoy muy feliz de estar en esta sala. ¿Se escucha bien? Si durante tu discurso se corta, te lo escribo por el chat. Va, vamos a dejarme minimizo esto para poder ver el chat. Supers. Empiezo en 3, 2, 1. Panel, Sam y Yuval básicamente van ganando este debate porque nos explican desde su primer discurso por qué es más probable que tengamos otras alternativas que sean funcionales, cómo es que existe mucho riesgo y nunca nos explican por qué este riesgo es como sopesable del lado de gobierno, y además nos hablan de cómo no estamos siendo responsables por estas cuestiones. Creemos que si Rubén y yo les explicamos los mecanismos por los que dan Sam y Yuval, pues claramente les ganamos. En una comparativa, si le ganamos al equipo que va ganando, pues probablemente ganamos este debate. Les va a quedar claro con mi látigo porque les voy a explicar dos cosas: por qué tenemos mejor energía, pero por qué tenemos mejores consecuencias de la energía, y esto impacta en el desarrollo del país, todo a partir de la extensión de Rubén. Primero, con la energía vamos a compararnos con los gobiernos, porque en alta me dicen capital político y en baja Paloma me habla de la como restricción del combustóleo. Noten cómo esto termina por ser simétrico, es decir, en su mejor escenario es un wash, pero de hecho termina por ser peor. Primero, porque los fondos internacionales diversos, es decir, los foros no solo están como más a favor también de las energías renovables, es decir, son simétricos, también existen como foros a favor de la energía eólica, de la energía, como todos los tipos de energía que quieran, sino que hay de hecho una narrativa en contra de la energía nuclear por los riesgos que esto representa. Es decir, no solo también hay miles de empresas, de hecho mayores empresas que invierten en este tipo de energía, sino que al final del día es mucho más probable que la inversión esté como satanizada justamente como por la narrativa que existe, por los accidentes, por todo este tipo de cuestiones. Creemos que sí existe como iniciativas en el sector privado mexicano, también existen iniciativas de las otras empresas, porque en el status quo ya tenemos energía eólica, ya tenemos energía solar en México, que es lo que termina por ser simétrico. La idea de que no podemos utilizar combustóleo da igual, de hecho eso solo prueba los mecanismos y los incentivos. Es decir, si la falta de utilización de combustóleo nos va a orillar a utilizar
energía nuclear, pues también nos va a obligar a utilizar energía eólica, solar, hidráulica, termogérmica, la que quieran. Como queremos que eso termine por ser simétrico y termina justamente para apoyar un mecanismo nuestro, que es que a nuestro lado también existen los incentivos para hacer esto. Pero noten además cómo la satanización y la percepción de riesgo hace que sea menos probable que la gente como esté dispuesta justamente a hacer este tipo de cosas y nos da con muy pocas alternativas. Lo cual me lleva a mi segundo punto de choque. Ya entendimos que el capital político no existe solamente para las armas nucleares y el que ya exista no es necesariamente relevante, sino que existe más porque hay mayor diversidad, pero hay menos percepción de riesgo. Por lo tanto, es más probable que las empresas inviertan y es más probable que la gente del gobierno que no está a favor de este tipo de empresas acepte la energía nuclear versus panel solar. Noten cómo un diputado o una diputada de un partido conservador en México que no tiene como idea de cómo funcionan como las energías renovables es mucho más probable que acepte una que otra. Si el gobierno tiene fiat para decir qué va a pasar, no estamos diciendo que no lo vayan a aprobar eventualmente, pero creemos que es mucho más probable que se aprueben reformas que hagan más efectivo las energías renovables que su energía por la percepción de riesgo. No por el riesgo en sí mismo de que hablan Yuval y Sam, sino por la percepción de riesgo, que es algo que les trae Rubén exclusivamente. Luego nos hablan de la responsabilidad y nos dicen que la responsabilidad es, o sea, que de la rentabilidad, que es súper barato y sostenible. Punto número 1, la inversión inicial termina por ser como comparativamente simétrica. Justamente se vuelve más costoso que de su lado tengan que capacitar a las personas, como nos conceden que eso podría pasar, lo cual implica que es necesariamente costoso. Pero segundo, México no cumple con las condiciones climatológicas necesarias para poder mantener esto como una vía segura. Nosotros no estamos diciendo que de la nada vamos a tener derrames nucleares y que la gente como se va a convertir en Chernobyl, no, pero para evitar ese tipo de cosas necesitas tener inversiones considerables que hacen que lo barato que implicaría que la energía nuclear existiera, en realidad aumente sus costos justamente por la necesidad de tener como mantenida a la población en un entorno de seguridad. Creemos que ese tipo de necesidades, dadas las condiciones climatológicas de México, terminan por ser mejores. ¿Qué nos dicen? Como, es que esto ya existe y esto no es necesariamente cierto. Noten cómo solo tenemos 2 plantas, es decir, si esto se fuera a realizar, como entonces necesitaríamos como expandirlo, lo cual implicaría que sí necesitamos como mayor inversión, que implicaría que la mayor inversión necesita mantenerse justamente, lo cual sí lo volvería mucho más costoso. Pero al final del día hay algo que es mucho más problemático y es la necesidad de tener entes estatales fuertes. Noten cómo es muy poco probable que tengamos en México empresas que se dediquen a lo nuclear, es decir, está como relacionado, está como muy dado que lo hace el gobierno de México, porque esto termina por ser peor de su lado de la casa. Punto número 1, porque es probable que solo pocas empresas lo hagan. Si pocas empresas lo hacen, significa que al final del día no necesariamente es energía que se vuelva como más barata, es decir, si solo una empresa está encargada de como la energía y la electricidad que nos dan las plantas nucleares, es probable que puedan como poner los costos que quieran, asumiendo que no hay regulación suficiente, pero si solo lo hace el ente estatal mexicano, porque es el único encargado y el único que se va a preocupar por la seguridad de las personas mexicanas, termina por hacer como que sea como mucho menos rentable. Noten cómo funcionaba Pemex, noten cómo funcionaba Luz y Fuerza, noten los problemas que tiene la CFE en el status quo. Creemos que la necesidad de tanta protección y de tanta intervención estatal evita justamente que la energía lleve a cabo de la manera como más efectiva. ¿Cuál es la comparativa cuando tenemos como muchas energías? Que da igual, porque punto número 1 hay más empresa, hay más competencia, pero punto número 2 hay menos dependencia. Nos dicen de ese lado, qué peligroso que necesitemos todavía energías fósiles como por si se nos va la energía, si se nos va la energía eólica. ¿Qué crees? Que de mi lado tengo diversificación, de mi lado aprovecho mucho todo el territorio mexicano. Es decir, si de mi lado se me va la energía solar, tengo como la energía eólica, tengo la energía hidráulica, tengo la energía geotérmica, tengo un buen de cosas. De tu lado sí me vuelvo completamente dependiente de la planta nuclear porque es la única y la más barata. Terminas por generar mayor dependencia, que termina por punto número 1, no darle como mayor como potencialidad a los costos de que fluctúen, pero punto número 2, vuelve mucho más peligroso si este tipo de energías fallan, no por un derrame, sino como porque de la nada se vaya la luz de la planta. Creemos que termina por ser mucho más problemático. Entendemos cómo tenemos mejores energías. Sam y Yuval nos dicen, tenemos más alternativas. Rubén les dice, punto número 1, ¿por qué en México ustedes tienen esas alternativas? Que es nuestra condición climatológica. Punto número 2, como el costo de oportunidad no tiene que ver con pagarle al hospital a las personas que trabajan, sino con el costo de oportunidad de no poder invertir en otras empresas, y les explica cómo es probable que la inversión en realidad sea muy costosa. Siguiente, dado que tenemos mejores energías, ¿por qué tenemos un mejor desarrollo del país? La responsabilidad es simétrica. Sí, tenemos responsabilidad de como deshacer nuestro desmadre que hicimos por contaminar. Creo que nosotros también lo hacemos cuando lo hacemos a través de energías renovables, pero más allá de eso, cuando nos dicen como al final del día debemos dinero y nos tienen que importar la situación económica de la gente, creemos que eso también involucra la posición económica de la gente en el status quo. Es más probable que la gente, punto número 1, no se vea desplazada, pero punto número 2, se vea incentivada a trabajar en ese tipo de lugares cuando no existe una percepción de riesgo. Es decir, es mucho más probable que yo me capacite para trabajar como en una planta solar que en una planta nuclear por la percepción de riesgo que yo tengo. Es mucho más probable que eso termine por traer beneficios económicos a la gente que en el status quo vive en esos lugares. Creemos que la gente del futuro no necesariamente importa. Nunca me explican por qué necesariamente importa más que la gente del presente. Antes de continuar con la infraestructura y con los mecanismos de regulación, tomo a Alta por Engage. Sí, Benja, esto de la estatización nunca lo dijimos. Incluso dijimos que iba a haber inversión extranjera, la cual es privada, y la pública, y el duopolio se puede dar en ambos lados de la casa con cualquier tipo de energías. La diferencia es que la inversión
Ok, es cierto. Incluso si hay inversión, ya te expliqué cómo, dada la infraestructura de México, dada la infraestructura mundial, es más probable que la inversión sea menos o sea solo de una empresa. De mi lado, como necesariamente no creo que una empresa también se dedique a lo geotérmico y a lo solar, es más probable que se diversifique, es más probable que exista competencia, incluso aunque todo fuera privado, sigo ganando el punto de los precios, sigo ganando el punto de la regulación. Sobre la centralización y como sobre al final del día mandamos a la chingada a la gente, creemos que sí, si bien como es invasivo como tener como varias, como no sé, molinos y varios paneles solares, punto número 1, es más fácil que la gente coexista con ese tipo de cosas, pero punto número 2, es más fácil que la gente lo consienta. Es decir, el consentimiento de la medida también es un principio que es fundamental, que solo se cumplen con nosotros porque nunca nos explican cómo en su lado la gente va a consentir, sobre todo cuando existe una narrativa alrededor, como hay películas, series, documentales sobre cómo la gente de Chernobyl se mandó a la chingada. Creemos que si la gente tiene eso en su imaginario colectivo es muy poco probable que lo consienta, lo cual implica que la gente vive en tensiones, lo cual implica que la gente se ve desplazada, lo cual implica que la gente pierde oportunidades que termina por afectarlos de manera como champs negativa. Nunca lidian con ese tipo de cosas. Al final del día creemos que no tiene que ver con que México de la nada haga armas nucleares, tiene que ver con la lógica de que las personas de México se van a sentir invadidas, se van a ver desplazadas y no van a poner ver oportunidad porque no van a querer trabajar, no es porque eventualmente tengan una enfermedad. Muy, pero muy feliz de tener mejor energía y de tener un mejor país desarrollado con la gente que está ahorita, pero también con la gente del futuro porque tengo mayor competencia. Muchísimas gracias, Benja, por ese gran discurso. Gracias a todos por un gran debate. Cel, ya puedes terminar la transmisión. Y Julio y Dani, ¿podrían confirmarme que ven la sala de deliberación abajo de las salas de preparación de los equipos?